si usted no renueva su mente y sus pensamientos con la palabra de Dios, si usted no renueva sus pensamientos con las cosas espirituales, con aquellas cosas que el Señor quiere que usted llene su mente, porque no es simplemente decir, vacío mi mente de las cosas mundanas. No es solamente, es bueno, ¿con qué las lleno ahora? Porque si no, eso anterior va a volver, eso malo de lo anterior va a volver y usted se va a secar espiritualmente. Pero cuando usted empieza a llenar y a llenar su mente con la palabra, y como yo les decía ahora, con todos esos hábitos espirituales, entonces usted va a tener una mente renovada y transformada por el poder de Dios. Quiero hoy hablarles también acerca de esta porción que aparece allí en Romanos capítulo 12. Yo sé que usted le conoce, es un pasaje muy conocido. Es decir, a veces el Señor nos trata y nos trata a veces hasta por un mismo pasaje, hasta que nosotros no comprendamos a cabalidad y haya cambios en lo profundo de nuestro ser, en lo profundo de nuestro interior. Así que yo le invito, solamente vamos a leer algunas porciones, solamente vamos a leer algunos pasajes, pero vaya conmigo allí a Romanos capítulo 12, vamos a leer el versículo 1, el 2 y el 3. Yo los espero ahí a que ustedes lo busquen para que lo tengamos ahí firme. Si usted de pronto no trajo su Biblia, pues está la persona que está al lado, y si no, pues por acá algo más o menos se ve en lo que vamos a estar leyendo. Romanos 12, 1, 2 y 3 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos ¿cómo? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Quiero compartirles este pasaje porque precisamente este mundo, nosotros tenemos muchas presiones. Yo no sé si a usted le pasa en estos tiempos de elecciones también, que hay presiones y es más, a veces entre los mismos hermanos nos peleamos, porque si pensamos de una manera, porque si pensamos de otra, y a veces el mundo nos quiere amalgamar, a veces el mundo nos quiere aconductuar a que pensemos de la misma manera. A veces no podemos tener nosotros como cristianos un pensamiento propio porque el mundo de pronto no está de acuerdo, y el que se oponga entonces a veces está mal visto. A veces pasa eso. Y a veces la cultura, a veces lo que está en el exterior nos quiere decir, esto está bien y esto está mal. Pero a veces no está tan emparejado con lo que dice las Sagradas Escrituras. A veces no pensamos, bueno, pero ¿qué dice las Sagradas Escrituras acerca de este tema o este otro tema? Porque en las Escrituras, ustedes saben, en las Escrituras todo está allí, lo podemos precisamente buscar. Pero cuando nosotros vamos a este pasaje y nos damos cuenta que esto no es nuevo, que esto viene desde tiempos antiguos. En Romanos 12, que es el pasaje que vamos a compartir, pasaba lo mismo con las personas de este tiempo, con los romanos. Ellos vivían o estaban viviendo en un tiempo en el cual habían personas que se habían convertido al cristianismo, pero que eran judíos, y les daba dificultad o dejar todo lo que era los ritualismos y las cosas paganas por acercarse y ver a Cristo como ese Salvador, porque ellos tenían un pensamiento totalmente diferente acerca de lo que era el Señor, de lo que era el culto, de cómo debía de ofrecerse al Señor. Venían con todo eso y dejar todas esas formas
de ritualismo atrás era bastante complicado, era difícil. Y no solamente ellos, sino que los gentiles que se convertían, muchas veces les decían, hay que judaizarse, hay que cambiar ciertas cosas, pero no internas, sino más externas. Entonces se empieza presentando esto y se empieza a mostrar cómo la cultura empieza a influir en ellos, cómo las costumbres de la época empiezan a influir y empieza a pasar diferentes cosas dentro de las personas que están conociendo al Señor. Y empiezan esos cambios de pronto decisivos en la vida de cada uno de ellos, como pasa también en nuestra vida. Yo no sé ustedes, los que son antiguos, cómo se hayan convertido al Señor, qué pensamiento tenían de Dios anteriormente y qué pensamiento tiene ahora acerca del Señor. Yo no sé si su pensamiento del Señor ha cambiado o si seguimos con el mismo pensamiento, si tal vez pasamos de ser unas personas religiosas allá a pasar de pronto a ser unas personas religiosas acá, o si de pronto allá éramos religiosos pero acá no, ya no somos religiosos, sino que vemos el cristianismo como un estilo de vida, porque esa es la idea. Eso es lo que nos va a presentar este pasaje en este sentido. Entonces aquí en Romanos 12 marca como ese momento decisivo, ese momento que muestran en esta carta, que empieza a explicar algo particular. Y este es como un llamado que nos va a hacer el apóstol Pablo acá en esta carta. Nos va a hacer una invitación. Así que, por favor, ahí mire conmigo, dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Hasta allí, luego seguimos. Pero en esta parte me llama la atención porque él toma un lenguaje cercano. Ya no es simplemente usted allá, ahora somos hermanos. Tenemos algo en común, hay una cercanía, ¿sí? Por eso cuando estamos en la casa de Dios nos decimos hermanos, pertenecemos a una misma familia, a un mismo Padre. Y él ahí lo comprendía, él se acercó y le dijo, así que hermanos, empieza ahí diciendo hermanos, empieza diciendo, bueno, ahora que tenemos esa misma fe, ese mismo conocimiento, esos mismos principios en el Señor, entonces ahorita sí, voy a hacerles una petición. Es decir, él por las buenas, él no apela acá a la imposición, él no va a decirles, es que ustedes están viendo esto así, por tanto entonces ustedes tienen que cambiar de pensamiento. No, él lo hace de una manera amorosa, él lo hace por medio de un ruego. Y usted cuando está rogando, pues usted simplemente se acerca a la persona y tal vez usted le diga, ay, hágame el favor. Usted le dice, ay, por favor. Asimismo pareciese que estuvieran expresadas estas palabras aquí. Os ruego por las misericordias de Dios. Es decir, él apela y dice a las misericordias de Dios. Pero ¿qué clase de misericordias nos están hablando en este pasaje? ¿A qué clase de misericordias? Pues a las misericordias que nos vienen hablando específicamente también desde el capítulo 1. Porque del capítulo 1 al capítulo 11 de Romanos es pura teoría. Es pura teoría. Están dando toda la doctrina. Es como ese chip doctrinal del evangelio. Están poniendo todas las bases, asentando todas las bases. Pero ya en Romanos capítulo 12 al 16, hablando de los capítulos, pues habla de la práctica. Es decir, todo lo que anteriormente he hablado, es hora de que lo pongamos en práctica. Y por eso empieza diciendo que por las misericordias de Dios. Y en esas misericordias de Dios está hablando acerca de la gracia, del favor inmerecido de Dios. Y usted, si quiere, vaya conmigo para que en esta parte, recapitulando un poquito más atrás de este pasaje, mire, habla de unas misericordias seguidas, habla de varias misericordias en el capítulo 11, del versículo 30 en adelante. Si usted lee allí conmigo,
Romanos 11:30 dice: pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora ¿qué? Habéis alcanzado ¿qué? Misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la concedida a vosotros ellos también alcancen, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces, si usted se da cuenta, en este pasaje está realmente hablando de las misericordias de Dios, de esa gracia que Él a todos nos tuvo en cuenta para que fuésemos salvos. Él pensó en toda la humanidad, Él no pensó en unos solos. Él no dijo: voy a morir por estos y por estos no voy a morir. Él decidió morir por todos. Eso también lo hablábamos un poco de pronto ayer con las madres. Pero es esto lo que nos muestra, que Él, a causa de esas misericordias, entonces la recordemos, porque una persona que ha comprendido las misericordias de Dios, que ha comprendido lo que Dios ha hecho, nunca podrá seguir siendo igual. Nunca podrá seguir viviendo de la misma manera. Piensa cómo arreglar su vida. Piensa cómo ser mejor y más agradable delante de Dios. Porque cuando uno comprende esas misericordias de Dios, uno no tiene sino otra cosa que decir: Señor, heme aquí, voy a hacer tu voluntad. Porque ha comprendido eso que Cristo hizo por usted y por mí, que nadie más lo hubiese hecho. Nadie más. Y ustedes saben, esto fue algo que cambió y que partió la historia. Entonces, esto es como muestran acá, es un llamado a que no olvidemos y a que nuestra mente mantenga con ese pensamiento de eso, de recordar que las misericordias de Dios, es verdad, son nuevas cada día, pero también es ver lo que Él hizo en el pasado por nosotros. Y que cuando lo recordamos, eso nos enseña la manera en la cual nosotros deberíamos de vivir. Porque aquí, como vemos, es un llamado claro a lo que vamos a ver más adelante, de no conformarnos a lo que otros nos digan, a no conformarnos simplemente con experiencias pasadas, de cuando éramos de pronto jóvenes y servíamos al Señor. Gloria a Dios por ese servicio, pero ¿qué de ahora? ¿Qué de ahora aquellos que simplemente están allí sentados? Pero lo vamos a ver más adelante. El Señor espera que usted no solo se quede allí sentado. El Señor espera que usted se mueva, que usted haga, Entonces, por eso, aquí lo que vamos a hacer y lo que vamos a ver es que una vida que agrada a Dios no se logra copiando el molde del mundo, del exterior, sino permitiendo que el Espíritu Santo actúe desde nuestro interior, que se vea desde nuestro interior esa entrega total. Y esto nos habla, por tanto, de lo primero que aparece allí, de la transformación del cuerpo. Cuando habla aquí de la transformación del cuerpo, habla de un ser integral, de todo el cuerpo. Espíritu, alma, cuerpo, todo el ser como tal. Entonces dice así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que hay una invitación, es presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces, aquí nos hablan de algo particular y es ese altar del Antiguo Testamento. Hacen un recordatorio del altar del Antiguo Testamento. ¿Qué se hacía en el Antiguo Testamento? Cuando alguien pecaba, ¿qué debía hacer? Ofrecer sacrificio a Dios. ¿Y cómo tendría que ser ese sacrificio? Muerte de sangre, ¿qué más? ¿Cómo tenía que estar el animalito? Limpio, puro, no podía tener defecto. Y eso es lo que hacía
¿Qué hacía el animalito cuando era sacrificado? ¿Qué producía en el ser humano? Producía algo en el ser humano, pero ¿qué hacía esa ofrenda del animalito? ¿Qué simbolizaba? Que cubría el pecado, es decir, mostraba en que la persona había fallado y que la única forma para acercarse a Dios era ese sacrificio, que al ser sacrificado este animalito que era puro, pues podía tener nuevamente comunión con Dios, ¿verdad? Entonces, ese animalito tenía que ser precisamente puro, limpio, sin mancha, presentarse delante de Dios, porque delante de Dios no podía presentarse cosa inmunda. Entonces, aquí hacen como esa similitud, porque dice que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora nos dicen, usted ya no tiene que ir y presentar un sacrificio, porque ya Cristo se presentó por nosotros. Pero sí dice algo particular en la vida, porque acá no dice es solamente Cristo. Aquí no nos dicen eso. Aquí nos dice que presentéis ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿sí? En sacrificio vivo, porque aquí hay algo particular. El animalito tenía que morir para estar bien delante de Dios, en comunión y agradable delante de Dios la persona, pero esto no producía nada en el interior de la persona, es decir, no podía quitar el pecado, el sacrificio que hiciera, no lo podía quitar. Seguiría y seguiría pecando la persona, siendo desagradable delante de Dios y cada rato teniendo que ofrecer nuevo sacrificio. Pero aquí nos habla de que presentemos este cuerpo en sacrificio vivo, es decir, ya la persona no tiene que morir, sino que con su vida demuestre realmente que su cuerpo está agradando a Dios, que se vuelve un culto nuestro cuerpo a Dios en todo lo que nosotros hacemos, en todo lo que hacemos. Y aquí nos va a hablar específicamente de qué cosas. Entonces es en todo el ser, es presentarse delante de Dios como ese sacrificio vivo delante de Él, como ese sacrificio que nos muestra esa vida activa y rendida a Dios en ese diario vivir. Es decir, que usted cuando salga hoy de este lugar, usted sea como, suena chistoso, pero es una realidad, que usted sea como ese santuario o ese móvil andante del Señor, el cual en todo lugar usted está presentándose agradable delante de Dios. Entonces esto nos lleva a pensar en cómo hablo, en lo que escucho, en hacia dónde van mis pies. Porque una vida que agrada al Señor también nos muestra aquí que este sacrificio es vivo, pero también es santo, santo. Y recordemos, esto también muestra un ejemplo del Antiguo Testamento. Una persona santa en el Antiguo Testamento nos muestra muchas veces y vemos que es alguien que está apartado. Santo no es aquel que está con una aureola. Santo es aquel que decide estar a este lado apartado, sirviendo y siguiendo al Señor constantemente. Eso es lo que nos muestra acá. Que esa persona que es santa se aparta en todo su ser para el Señor. Entonces ahí nos habla de varias cosas. Nos habla de hábitos. Nos habla de decisiones sabias, del uso del dinero, de la dedicación del tiempo. De todo esto nos habla. Una vida que realmente sea un sacrificio vivo que agrade al Señor, que sea santo, no puede ser uno igual que antes, no puede vivir una vida como la que vivía anteriormente, desagradando al Señor, hablando falsedad con su boca, pensando una cosa y diciendo otra,
Aquí nos habla de alinear toda nuestra vida como a los hábitos espirituales, como a las palabras que debería de tener una persona que verdaderamente ha conocido al Señor. Si usted realmente ha conocido al Señor, eso se va a ver en su forma de vivir, en usted cómo le habla a sus familiares. Porque todo mundo es buen cristiano dentro de la iglesia, ¿verdad? Ser cristiano en la iglesia es lo más fácil del mundo. Pero ser cristiano en la casa, donde todos me conocen y me ven y saben mi temperamento, ese geniecito que tenemos a veces. O aquellas personas en el trabajo, cuando ven si yo actúo mal o bien frente a diferentes circunstancias. Es allí donde realmente se ve esa persona que es un sacrificio vivo delante del Señor. Así es que reflejamos que verdaderamente Él está en nuestras vidas. Entonces podamos presentarnos al Señor como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y esto no nos habla de un culto raso, esto nos habla de la razón. Es decir, que yo esté consciente de lo que estoy haciendo, que yo esté consciente de la manera en la cual vivo, que yo esté consciente de que las decisiones que yo tome sean decisiones inteligentes, pensadas, razonadas, como alguien en el cual, como lo vamos a ver ahora, Dios ha hecho una transformación en su mente, ha hecho una transformación de todo el ser. Entonces, eso nos habla de eso, del culto racional, que podamos tomar esas decisiones conscientes, lúcidas, de poder decir con nuestra boca, Señor, que todo mi cuerpo, que todo mi ser sea tuyo. ¿Usted le puede decir en esta mañana eso al Señor? Dígale ahí, dígale, Señor, que todo mi cuerpo sea tuyo. Todo mi cuerpo, espíritu, cuerpo, alma, mente, todo sea para el Señor, porque es esa la adoración que el Señor busca, esa es la adoración que el Señor quiere que nosotros presentemos. No es adoración simplemente del domingo o del día entre semana que nosotros venimos a este lugar, no solamente algo emocional dentro del templo, es todo el tiempo y en todo lugar, manifestemos que el Señor está con nosotros. Eso nos lleva a pensar en que si otros me están viendo, puedan ver a Cristo en mi vida. Es decir, pensar en algo práctico, que nosotros podamos pensar por un momento, Señor, esto que voy a hacer hoy o que voy a hacer esta semana, ¿te agrada? Este negocio, esta oportunidad que se me está presentando, esta decisión que debo tomar, ¿te agrada? ¿Es realmente buena? ¿Te agrado esta semana con mis acciones? Que podamos presentarnos delante de Dios y poderle decir eso y ser consciente de honrar a Dios, como decimos normalmente, 24/7, las 24 horas de cada día de la semana, como ese culto racional. Entonces hemos hablado de esa transformación del cuerpo, pero aquí nos habla de algo más. Es decir, no es solamente el cuerpo, no es solamente de pronto tal vez cómo me vista para agradar a Dios, o en fin, o con mis actos, sino que debe de haber algo para que se produzca ese cambio, y es la transformación de la mente. Aquí nos va a hablar de esa conformidad versus renovación. Aquí nos van a hablar de eso. Miremos en el versículo 2. No os conforméis a este siglo. Eso nos habla de esa lucha con la presión de la conformidad,
Yo no sé si ustedes de los que les gusta conformarse con las cosas, porque eso es lo que quiere hacer el mundo, amoldarnos. Es como un molde, como cuando uno va a hacer una torta. Todo lo que usted eche ahí va a tomar forma de ese molde. Y a veces eso es lo que pasa con el mundo. Nos quiere amalgamar, que nos parezcamos a lo que hay en el mundo, a lo que nos ofrece, que pensemos igual que ellos, que esto, como dice la Biblia, a lo bueno le llaman y a lo malo, bueno. Está ese pensamiento realmente. Pero aquí nos habla de que necesitamos transformarnos, porque no podemos acomodarnos, sino renovarnos. Y está esa lucha con respecto a la conformidad y al facilismo, ¿sí? De buscar cómo me puedo beneficiar a mí mismo. Entonces el mundo sí nos quiere a conductuar, a moldar, a que pensemos de esa manera y a seguir los estándares del mundo, que a veces esos estándares no son los mejores, porque es una vida sin valores. Viva una vida sin valores. Para el mundo no importa usted cómo viva, desde que usted esté bien, no importa. Eso es lo que dice el mundo, pero Dios dice otra cosa, porque el mundo allá, como les estaba diciendo, a veces es sin valores ni principios. A veces es irse tal vez por ese mejor postor, sacando a Dios de la ecuación. Aquí Dios no entra. Usted con esos pensamientos cristianitos aquí no tiene cabida. A veces pasa de esa manera. Y por eso nosotros tenemos que ser conscientes de que Dios quiere que estemos protegidos contra esto, de que podamos pensar de una manera correcta. Entonces está esa primera lucha. No os conforméis. Y es una invitación del apóstol, es una invitación que Dios nos hace. No conformarnos a este siglo. No estar simplemente de acuerdo, sino tener un propio criterio de una persona que ha conocido al Señor. Luego hay otra lucha que está en el versículo 3. Léala allí por favor conmigo. Dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada cual. Y aquí nos hablan de otra lucha que es el molde del individualismo. Aquel que piensa, usted es el primero. Entonces está como que el versus. Anteriormente vi como la conformidad versus la renovación, pero aquí pareciera en esta oportunidad como que el individualismo versus la humildad. Porque no podemos pensar simplemente en nosotros, tener ese orgullo solamente de que yo soy más valeroso que el otro no tiene tanto valor como yo, sino que la Biblia llama a que nosotros podamos pensar de nosotros con cordura, correctamente. Aquí no le está diciendo piensa de usted como lo más bajo y lo peor, no, tampoco. Aquí lo que llama es a que cada cual tiene su propio valor, que cada cual es importante y que todo esto que nos está hablando es que nosotros no podemos ser individualistas porque somos un mundo social, tenemos que vivir con otros. Entonces nuestros pensamientos tienen que, aunque pensemos diferente, tienen que ir por una misma línea. Somos cristianos, amamos al Señor, vamos a llevarnos bien, vamos a amarnos, usted es valeroso para el servicio del Señor, así como yo también lo soy. Porque aquí a cada uno de ustedes el Señor le ha entregado algo para hacer. Permítame la expresión, pero en el reino de Dios no hay inútiles.
Hay útiles y muy útiles. Usted puede ser muy útil. Usted puede ser una persona que gane almas para el Señor con facilidad. Usted puede tener esa facilidad de en su local o donde usted se mueva en su trabajo, de compartir el mensaje a otros del Evangelio. Pero eso depende de si usted quiere ser individual también y guardar eso para sí mismo, o quiere compartirlo y llevarlo a otros, quiere llevarlo a que de pronto puedan a través de su vida demostrar que realmente usted es un hijo de Dios y que usted puede dar lo mejor para otras personas. Eso es lo que nos habla. Pero aquí hay algo muy bonito, que me devuelvo al versículo 2, que nos habla les está hablando de la transformación de la mente. Aquí nos habla también de una contraposición a la conformidad, al individualismo. Hay una contraposición que está en el versículo 2, cuando dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces aquí la lucha es por renovarnos. Esa es la gran invitación. Frente al molde del mundo, la Biblia opone la transformación. Esa transformación que va desde adentro hacia afuera. Porque nosotros a veces quisiéramos cambiar a los demás. Yo no sé si a usted a veces le pasa. Quisiéramos cambiar a nuestro esposo, a la esposa, a los hijos, al patrón. Queremos cambiar a todo el mundo. Pero a veces Dios nos dice: vea, usted señala al otro, pero hay unos deditos que lo están señalando también a usted. Entonces nos habla de esa transformación que comienza por la mente. No intentar cambiar por la fuerza, porque por la fuerza nadie cambia. Nadie por sus propias fuerzas puede cambiarse a sí mismo. Eso es imposible. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo ser transformado? Pues como lo dice ahí, en el versículo 2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta es una renovación continua de la mente, del pensamiento. Y esto es posible cuando diariamente nosotros queremos buscar la voluntad de Dios en su palabra, cuando nosotros queremos seguir las cosas espirituales, cuando nosotros personalmente decimos: sí, quiero avanzar en el Señor, sí quiero avanzar en mi vida espiritual, sí quiero que mi vida sea transformada, sí quiero que mi vida no se quede simplemente allí. Porque a veces los que llevamos muchos años de cristiano, yo llevo muchos años de cristiano, porque yo me convertí desde los 13, casi 13 años al Señor. Finalizando los 13 me hice bautizar. Yo le dije al pastor: yo ya quiero. Y el pastor: usted está muy jovencita. Y yo: no importa, pastor. Porque había comprendido lo que hablamos al principio, las misericordias de Dios. Y eso los lleva a uno a querer hacer un cambio, a querer avanzar en el Señor. Querido hermano, querida hermana, no se quede allí. Avance en el Señor. Si no, su vida espiritual va a morir. Va a morir. Si usted no renueva su mente y sus pensamientos con la palabra de Dios. Si usted no renueva sus pensamientos con las cosas espirituales. Con aquellas cosas que el Señor quiere que usted llene su mente. Porque no es simplemente decir: vacío mi mente de las cosas mundanas. No es solamente. Es bueno, ¿con qué las lleno ahora? Porque si no, eso anterior va a volver. Eso malo de lo anterior va a volver. Y usted se va a secar espiritualmente. Pero cuando usted empieza a llenar y a llenar su mente con la palabra,
Y como yo les decía ahora, con todos esos hábitos espirituales, entonces usted va a tener una mente renovada y transformada por el poder de Dios. ¿Usted quiere eso en su vida? ¿Usted quiere esos cambios? Entonces, toca empezar a renovar la mente. Dígale al vecino, renueve su mente, transforme. Sí, porque Dios le quiere usar. Porque como, yo no sé si usted recuerda, los que son antiguos, ¿no? Así como yo. Una canción muy vieja que decía, renuévame, Señor. Y decía, ya no quiero. Porque todo, no dice unas cosas, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. ¿Cuántos se acuerdan de esa canción? ¿Todavía la cantan? Gloria a Dios. O sea, nos entendemos con la canción. Entonces, eso nos habla de eso. De que toda nuestra mente, que todo nuestro ser pueda ser realmente renovado. El Señor quiere que vivamos esas vidas dependientes de Él, renovados. Pero hay otra cosa fundamental y que es muy bonita de mirar, que nos muestra en este pasaje. Y es que nosotros tenemos que renovar la mente por algo. Mira lo que dice la última parte del versículo 2. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Usted quiere conocer la voluntad de Dios para su vida? Suena muy chistoso, pero no me podía decir, ¿usted quiere saber qué le depara su futuro? Bueno, la Biblia lo dice. O usted no, como decía ahora el pastor Rubén, usted no está esperando la venida del Señor y que allá estaremos infinitamente con Él para siempre. Ese es nuestro futuro, esa es la esperanza nuestra. Entonces en la Biblia nos habla también de eso. Entonces nos habla en esta porción para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Y comprobar es examinar. Es examinar, es probar, tener esas pruebas verídicas de lo verdadero y darse cuenta por uno mismo que los planes de Dios son reales, que los planes de Dios son verdaderos, que los planes mejores son los que Dios tiene para nosotros. No hay mejores planes, créanme, que los que Dios tiene para usted y para mí. Y no solamente en el futuro, sino lo que Él ya hizo, eso da una gran victoria a nuestra vida. De saber que lo que nos depara el futuro es bueno, que este mundo no depara, este mundo no viene tal vez cosas buenas, pero para la vida en Cristo siempre es cada vez avanzar e ir a lo mejor. Entonces es comprobar, es que podamos mirar que esos planes de Dios son perfectos, son agradables delante de Dios y que podamos alinear nuestros planes con los de Dios. Porque a veces uno ora y no le dice, Señor, por favor, que se cumpla este deseo mío. Y no, más bien oramos, Señor, ¿será que esta petición que estoy poniendo delante de ti se alinea con tu voluntad? No lo sé. Pero dice algo muy bonito acá, que dice que la voluntad de Dios tiene 3 cosas importantes. Porque cuando nosotros cambiamos de chip, renovamos la mente, pensamos diferente, entonces podemos vivir por experiencia propia la voluntad de Dios, que tiene esas 3 particularidades. Es decir, es buena, siempre busca nuestro beneficio y nuestra restauración. Por eso es que es buena, porque busca no lo que nosotros queramos, sino que busca, bueno, para Dios esto es lo mejor para esta persona. Entonces es bueno para esa persona. Se puede comprobar que es bueno. Y la otra es que es agradable, es placentera. Aquí no nos dice que todo va a estar
perfecto, no. O que todo va a salir bien, o que todo va a ser respondido, no. Es que al ser placentera, al ser agradable, va a traer paz en medio de la dificultad. Va a traer gozo en medio del problema. Usted va a poder estar descansado, calmado, calmada. Yo no sé si a usted le pasa que le dice, este problema que está viviendo y véalo tan calmado, ¿por qué? Pues usted puede decir, porque tengo a Dios en mi vida y Él es mi apoyo en medio de esta dificultad. Tendremos a alguien en quien quiera apoyarnos, entonces tenemos ese gozo, esa satisfacción de que de pronto el facilismo del mundo, de que nos quiera amalgamar, eso no va a poder contra nosotros, sino que vamos a seguir la estructura y los planes de Dios, porque el facilismo se puede simular, la vida cristiana se puede simular, pero una vida que de verdad agrade a Dios no se puede simular, simplemente se vive, se hace. Y también habla otra cosa, y es que es perfecta. Es decir, es exacta, no le falta nada, no se equivoca. Y créame que es infinitamente mejor que cualquier otro plan nuestro. Así que si usted quiere conocer la voluntad de Dios, renuévese diariamente, busque al Señor, porque aquí la invitación es: no seamos apáticos al Señor, no seamos apáticos a las cosas espirituales, a lo que Dios a veces nos habla y nosotros, porque Dios quiere hablar a nuestro corazón. Uno a veces dice, Señor, háblame, y Él dice, te estoy hablando. Pero a veces no somos sensibles a su voz, a veces no comprendemos que es hablándonos a través de las circunstancias, a través de los hijos, a través del esposo, de la esposa, el Señor hablándonos y mostrándonos su voluntad, porque a veces actuamos por impulsos, a veces tomamos malas decisiones y obramos mal, actuamos mal en ese sentido. La oportunidad que nosotros tenemos como cristianos es que cuando buscamos a Dios, Él avala y nos dice qué hacer. Yo sé que cuando usted ha buscado a Dios en oración, Él le ha dado un camino por donde usted moverse. Él le ha dado un camino por el cual usted ir y que se pueda comprobar esa voluntad de esa manera. Así que este pasaje es una invitación para la iglesia hoy, de vivir una vida que agrade a Dios. Piense por un momento, esta vida cristiana que estoy viviendo, yo no sé, les he dicho varias veces, no sé usted cuánto tiempo lleva en la iglesia, pero piense por un momento, tal vez sea 5, 10, 15, 20 o casi 40 años como yo, casi. Pero si esa vida cristiana que usted está viviendo está actualmente agradando a Dios, todas sus acciones están alineadas con la voluntad de Dios. Porque si es así, entonces usted le toca resistir contra las presiones de este mundo y seguir creyendo que Dios hará y que su fe se acreciente y que su fe avance. Por eso les decía yo, ese cambio de chip que el Señor quiere hacernos a pesar del tiempo que llevemos, y tal vez usted tiene poco tiempo, no importa, pero el Señor quiere arrancar a hacerlo. Como dice por ahí un pasaje, hay oportunidad desde que usted esté vivo. Aproveche ahora que está vivo, porque ya después nada se puede hacer. Pero desde que hay oportunidad, hay que hacerlo.